En las vastas tierras de Canaán, donde el sol ardiente se encontraba con la brisa fresca de la tarde, los ecos de antiguas batallas aún resonaban. Era un tiempo en que los hombres eran valientes y los dioses, caprichosos. En este paisaje agreste, donde los ríos serpenteaban entre montañas y llanuras, se gestaba una historia olvidada, un relato de titanes y de valientes. Los hebreos, guiados por Moisés, habían cruzado el desierto en busca de una tierra prometida, un lugar donde pudieran erigir su hogar y adorar a su único Dios. Sin embargo, en su camino hacia la libertad se interponían los temibles gigantes conocidos como los Nepilims, una raza de seres colosales nacidos de los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Aquellos que habían estirado su sombra sobre el pueblo hebreo, infundiendo temor y dudas en sus corazones. Entre los hebreos destacaba un joven llamado David, un guerrero de espíritu indomable cuyo corazón ardía con el deseo de liberar a su pueblo de las garras de los Nepilims. A pesar de su estatura modesta, su valentía era tan grande como la de los gigantes que enfrentaría. David sabía que la fe en Dios era su mayor aliado y cada noche, bajo el cielo estrellado, elevaba su voz en oración, buscando la fortaleza necesaria para enfrentar el desafío que tenía por delante. La historia cuenta que un día, mientras los hebreos se refugiaban en un valle apartado, un estruendo terrible resonó en la lejanía. Los gigantes, esos enemigos de antaño, habían descendido de las montañas. Su piel, hecha de piedra y reluciente como el bronce, brillaba con la luz del sol, y su aliento era como un viento tempestuoso que arrasaba todo a su paso. Los hebreos, aterrados, se agazaparon en su campamento, mientras uno de los titanes se acercaba, riendo con voz retumbante que hacían vibrar la tierra. Pero David, en medio de la confusión, se mantuvo firme. En su mente, una imagen clara se formó. No solo estaba luchando contra un gigante físico, sino contra el miedo que anidaba en el corazón de su pueblo. Con una honda en la mano y una fe inquebrantable, David dio un paso adelante. Un rugido de incredulidad surgió entre los suyos, pero su determinación fue contagiosa. Otros lo siguieron hasta que, en un acto de unión, todos los hebreos se alinearon tras él, listos para enfrentar a sus opresores. Las sombras del gigante se proyectaban sobre ellos, pero David levantó su honda y, con la ayuda de Dios, lanzó una piedra directa hacia el gigante Goliat, cuya estatura era la de un árbol anciano. La piedra impactó en su frente, y con un grito ensordecedor, el gigante cayó al suelo, provocando un temblor que sacudió la tierra. Los filisteos, sorprendidos por la resistencia del pueblo hebreo, vacilaron. La valentía de David había encendido una chispa en los corazones de sus compatriotas y como si fueran uno solo, avanzaron hacia los filisteos, empujándolos de regreso a las sombras de las montañas. Los valles resonaron con el clamor de la victoria. El poder de la fe y la unidad había derrotado a los enemigos del pueblo hebreo. Cuando el último filisteo cayó, el cielo se despejó y una paz eterna descendió sobre las tierras prometidas. David se convirtió en un héroe, no solo por haber desafiado al gigante, sino porque había enseñado a su pueblo que la verdadera fuerza reside en la fe y la solidaridad. Con el tiempo, los relatos sobre los gigantes de la antigüedad se convirtieron en leyendas, pero la historia de David nunca sería olvidada. En cada rincón de Canaán se contaría cómo, con valor y devoción, un joven había enfrentado al gigante Goliat y liberado a su pueblo de la sombra del miedo. Así, los hebreos continuaron su camino hacia la tierra prometida, llevando consigo la lección de que, aunque los gigantes pudieran amenazarlos, su unión y su fe eran aún más grandes.